Primeras expediciones españolas. Aprendizajes esperados. Reconoce la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. Reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. En este video, estudiaremos cómo se llevaron a cabo las primeras expediciones españolas a tierras del actual territorio mexicano y reflexionaremos acerca de qué buscaban y cuáles eran sus principales motivaciones. También conocerás las reacciones de los pueblos mesoamericanos en estos encuentros. Los viajes de Cristóbal Colón entre 1492 y 1504 no habían generado los beneficios económicos esperados por la corona española. Aunque ambos habían invertido sus recursos, no se había llegado a Asia ni se había obtenido las riquezas prometidas. En las primeras décadas del siglo XVI, los españoles solo habían colonizado las islas de la Española y Cuba y habían explorado las costas de Centroamérica y la actual Colombia, es decir, aún no conocían las dimensiones ni la población del continente. Ante esto, y debido a que las noticias procedentes de los exploradores tardaban meses en llegar a España, eran confusas y a veces contradictorias, la corona intentó ser más cuidadosa con las nuevas expediciones. Para ello, revisó con mayor detenimiento las capitulaciones, es decir, los contratos que daban permiso a sus súbditos de realizar rescates, descubrimientos, colonizaciones o conquistas en su nombre, y en las que se definían derechos y obligaciones de las partes. En las capitulaciones del siglo XVI se estipulaba que la corona no invertiría en las expediciones, pero tenía derecho a una quinta parte de las ganancias generadas en la empresa, es decir, al quinto real. Además, se acentuaba que toda tierra descubierta, conquistada o colonizada, sería parte de España y que en cualquier situación se debía procurar la expansión de la religión católica, por lo que siempre debía ir un miembro de la Iglesia, tanto para esta tarea como para dar atención espiritual a los españoles. Los gastos de las expediciones quedaban a cargo del capitán, de su hueste y de interesados que no se unían al viaje, como gobernadores y hombres ricos. A cambio, la corona hacía concesiones políticas y económicas. En el capitán recaía la autoridad y la administración de justicia y, por sus servicios, tenía derecho a una parte mayor del botín. Era responsable de que todos los involucrados recibieran su pago y una ganancia proporcional a su inversión y servicios para el éxito de la empresa. Los españoles que participaban en las expediciones estaban convencidos de que era su deber contribuir a la expansión del catolicismo, como lo dictaba la corona. La mayoría pertenecía al tercer estamento, es decir, a la clase baja. Solo algunos eran nobles empobrecidos que esperaban recuperar su posición en el Nuevo Mundo. Todos buscaron riqueza y la oportunidad de mejorar su condición social y económica, pues si la expedición era exitosa, ganaban fama y fortuna. De la misma manera, si fracasaba, podían perderlo todo. No había garantía para nada. Por ellos, las noticias de quienes se aventuraban a explorar más allá de la Española y Cuba eran fundamentales para organizar la siguiente expedición. Si resultaban prometedoras, se lograba reunir a una buena cantidad de hombres e inversionistas más generosos. Asimismo, las noticias abrían la posibilidad de que la capitulación diera más permisos que solo el rescate, pero en la práctica no todo fue tan ordenado, pues hubo expediciones sin capitulación, capitulaciones cuyas cláusulas no se cumplieron y capitulaciones ignoradas. La distancia y el reconocimiento de lo que había más adelante crearon posibilidades de acción que no siempre eran visibles. En este contexto, quienes participaron en las expediciones que habían bordeado tierra firme esparcieron la noticia de que había reinos y, sobre todo, oro en esa dirección. Aún con la posibilidad de que fueran rumores falsos, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, decidió participar con recursos y autorizando capitulaciones para 3 expediciones, con la esperanza de recabar información suficiente para preparar una empresa de conquista y colonización. Debido al maltrato que hubo en las islas hacia los indígenas,
se desató en España una discusión acerca de si era justo o no hacerles la guerra. El resultado de esta discusión fue el requerimiento, un documento que se leía en voz alta ante los indígenas para informarles del derecho que tenían los españoles de hacerles la guerra en nombre de Dios y de la corona, si no se sometían a ellos. También se les notificaba que debían convertirse al catolicismo y abandonar sus creencias, aunque no de manera inmediata. Así surgió el concepto de guerra justa. Todas estas medidas son muestra de las preocupaciones económicas, legales y religiosas que tuvieron los españoles al llevar a cabo las expediciones. Los primeros españoles que llegaron a costas mexicanas fueron parte de una expedición que naufragó en 1511. Entre los sobrevivientes estuvieron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, quienes vivieron en un señorío maya. Gonzalo destacó en las batallas, por lo que llegó a ser cacique y se casó con una mujer maya. Jerónimo también fue respetado en la comunidad, pero nunca logró sentirse parte de ella. Ambos tuvieron un papel en las futuras conquistas de Mesoamérica. Los siguientes españoles en bordear la península de Yucatán fueron los que viajaron con Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Esta expedición contó con 3 embarcaciones y cerca de 100 hombres. Aunque los primeros días fueron de tormenta, el clima mejoró y avanzaron hasta una ciudad maya, que llamaron el Gran Cairo. Ahí hubo un encuentro pacíficos, que resultó ser una emboscada de los mayas. Esta fue la batalla de Cabo de Catoche. Sus consecuencias fueron la captura de 2 mayas, que luego serían intérpretes de los españoles, la confirmación de que había oro en esas tierras y la muerte de al menos 2 españoles. Los españoles continuaron su viaje por lo que creían era una isla. Al rodearla se presentaron los primeros problemas de abasto de agua, lo cual los obligó a ir a tierra a buscarla. En el actual Campeche fueron amenazados por los mayas y decidieron partir. Más adelante, se detuvieron por agua y esta vez decidieron luchar. El resultado fue adverso para los españoles. Murió más de la mitad de la tripulación, quedó muy malherido el capitán Hernández y no consiguió el agua. Entonces emprendieron el regreso, forzado por los heridos y la falta de agua. Con esta expedición, los españoles aprendieron que si querían conquistar estas tierras tendrían que pelear, pero sobre todo esta expedición reavivó las esperanzas de encontrar las riquezas anheladas. Por ello, a su regreso, el gobernador organizó rápidamente una nueva expedición. La de Juan de Grijalva zarpó en enero de 1518 con 4 embarcaciones y 240 hombres. Al igual que la anterior, se enfrentó a los mayas, pero en esta ocasión los mayas fueron vencidos. Mientras bordeaban el Golfo de México, Grijalva recopiló noticias de que tierras adentro había un reino poderoso y rico, el Imperio Mexica. Los mayas, al darse cuenta de que el interés era el oro, les decían que lo encontrarían en Tenochtitlán, para que se alejaran de sus tierras. Cuando la expedición desembarcó en San Juan de Ulúa, llegaron 2 emisores de Moctezuma II con regalos, entre los que había artículos de oro. Ante esto, los expedicionarios pidieron desembarcar y hacer una fundación, pero el capitán se negó y solo envió a un hombre de vuelta a Cuba con muestras. Tras 5 meses de exploración, Grijalva decidió regresar a Cuba. Su tardanza, aunado a las noticias que llevó su emisario, provocaron que rápidamente se organizara una nueva expedición. Diego de Velázquez redactó unas capitulaciones nombrando capitán a Hernán Cortés, quien tendría la misión de encontrar a Grijalva, pues el gobernador aún no tenía el título de adelantado y no podía hacer capitulaciones de conquista y colonización. Antes de que Cortés partiera, Grijalva arribó a Cuba y destituido por no haber hecho ninguna fundación. No obstante, la organización continuó. Hernán Cortés consiguió préstamos y compró armas, caballos, animales y alimentos y reclutó a su hueste. Con la seguridad de que sería una expedición redituable, Velázquez hizo una gran inversión. Con los preparativos y las expectativas, no se modificaron las capitulaciones, lo que generó un conflicto entre Cortés y el gobernador por los derechos sobre la conquista de México Tenochtitlán. La expedición de Hernán Cortés partió en febrero de 1519 y contando con 11 naves y más de 600 hombres, siguió la ruta de Grijalva. En sus paradas dio muestras de su fuerza, venciendo a quienes se oponían a su petición. También,
solicitaba la conversión al catolicismo y el abandono de la idolatría, como llamó a la religión mesoamericana. En Potonchan, tras ganar una batalla, recibió como regalo a Malintzin, una indígena que hablaba náhuatl y maya. En el camino encontró a los náufragos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. El primero decidió permanecer en el señorío maya y luchó contra la conquista española hasta su muerte. Aguilar decidió unirse a Cortés. Él y la Malinche fueron sus traductores en Mesoamérica. Cuando los expedicionarios finalmente llegaron a las costas veracruzanas, las noticias de su presencia y acciones se habían diseminado entre los señoríos mesoamericanos, y cada uno buscaba la mejor manera de tratarlos. Cortés decidió instalarse en lo que llamó la Villa Rica de la Veracruz, en territorio totonaca. Ahí recibió a los mensajeros de Moctezuma, comprendió la situación imperante en Mesoamérica y organizó el primer cabildo español en estas tierras. Esto le otorgó los títulos de capitán general y justicia mayor. Gracias a ello, legalmente rompió su dependencia con Diego de Velázquez y adquirió el derecho de rendir cuentas directamente al rey. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete.